compartir Claro. acá abajo. Compartir la pantalla, por favor. Ya, a ver, voy a Bueno, ver si... entonces, agora iniciamos a gravação dessa primeira reunião do grupo de investigação sobre fundamentos críticos No, dos espera. direitos humanos. E hoje recebemos a professora Pamela Figueroa, da USAT, que vai expor para nós, e para fins de reflexão e discussão, o tema sobre a participação das mulheres no processo constituinte chileno. Professora Pamela, uma satisfação, uma honra recebê-la em nosso grupo de investigação, e a palavra é sua. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y a todo el grupo de investigación por su interés de invitarme a participar. Esta presentación es parte también del convenio que tenemos entre la Universidad de Santiago y UNIUY, que es un honor, la verdad, poder compartir estas reflexiones hoy día sobre la participación de las mujeres en el proceso constituyente chileno. Me parece que no pude compartir la presentación, pero les puedo compartir luego los datos, que eran algunos datos que les quería mostrar, pero se los voy a ir explicando en esta presentación. Bueno, ¿tú has logrado suceso en compartir la pantalla? Lo intenté, pero me parece que solo se ve mi pantalla y no se ve, no se ve el PPT. A ver. ¿Ahí sí? ¿Se ve o no? Sí, está compartiendo ahora. ¿Y ahí se ve bien? Sí, bien. Ah, perfecto. Bueno, la presentación de hoy tiene por objetivo exponer sobre el proceso constituyente de Chile, que hoy día estamos a pocos días, ¿no es cierto?, de el plebiscito constitucional, donde la ciudadanía va a decidir si aprueba o rechaza la propuesta de texto constitucional que presentó hace el 4 de julio la Convención Constitucional al presidente de la República de Chile, y el presidente, de acuerdo a la propia Constitución, ha convocado a un plebiscito para poder aprobar o rechazar esta nueva Constitución por parte de la ciudadanía. Y este proceso constituyente de Chile, como bien señalaba el profesor Andrés, es un proceso que tiene innovaciones institucionales que son muy relevantes y que responden también a un proceso de cambio político y social que tiene una larga data. Ya es un proceso que se viene desarrollando probablemente desde el propio inicio de la constitución política actual, que se originó en un contexto de autoritarismo, en un gobierno autoritario. Y eso es lo que les quiero presentar. A mí me ha correspondido investigar este proceso, seguirlo, observarlo, y también como experta en materias constitucionales me ha correspondido asesorar y ayudar en las reformas políticas que han llevado también al proceso. Esta primera imagen es muy importante y se las quería mostrar porque aparece la primera reunión de la Convención Constitucional, donde se eligió a la presidenta y al vicepresidente. Y acá se ve de espaldas a Elisa Loncón, que es una profesora también de la Universidad de Santiago de Chile, que fue la primera presidenta de la Convención Constitucional, una mujer mapuche, una mujer indígena, y creo que eso es muy relevante porque muestra de una manera muy clara cómo este cambio constitucional, con las innovaciones electorales e institucionales que ha introducido, han significado un cambio no solamente político, jurídico, sino que también social, de nuevos actores sociales que entran al debate público, y eso tiene una gran relevancia. Y lo importante es entender cómo llegamos a este momento, ¿no es cierto? Cómo un país como Chile llega a este momento constituyente con las condiciones que tiene el proceso.
Y acá quiero contarles cuáles son los antecedentes de este proceso. Sobre la discusión de los orígenes del proceso constituyente de Chile, hay dos hipótesis fundamentales que se comparten entre las distintas y distintos académicos. En primer lugar, lo que se ha denominado el problema de la legitimidad de origen. O sea, el actual texto constitucional es una constitución que se elaboró en 1980 en plena dictadura, y durante la transición a la democracia en 1989 no fue posible generar un nuevo texto constitucional, como sí sucedió en la transición a la democracia en Brasil. En Chile eso no fue posible por el tipo de transición, sino que se optó por el camino de reformas constitucionales en el año 1989 y 2005. Pero también se ha planteado que el actual proceso constituyente no solo tiene ese origen en el problema de la legitimidad, sino que también en un segundo aspecto, que es la modernización de la sociedad chilena. Es decir, hay nuevas generaciones y que nacieron en democracia, que han crecido en democracia, que cuestionan la Constitución no solo por su origen autoritario, sino porque no da cuenta de lo que la sociedad chilena es. Entonces, como les señalaba, lo que hace la política chilena desde la transición a la democracia en el año 1989 es generar reformas constitucionales para democratizar el texto. Y hay dos grandes momentos de reforma: el año 1989 con la transición a la democracia y el año 2005, que es cuando el presidente Ricardo Lagos, que es el primer presidente socialista después de la transición, genera reformas constitucionales. Sin embargo, a pesar de estas reformas, desde el año 2006 comienza un proceso de movilización social que cuestiona la institucionalidad y que va a ir generando lo que ha pasado también en otros países de la región, que es la crisis de legitimidad y confianza del sistema político. Y tenemos ciclos de movilizaciones sociales: el año 2006, el año 2011, el año 2018 y el año 2019. En el año 2016, en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, la presidenta intenta generar un cambio constitucional a partir de la hipótesis del poder co-constituyente de la presidenta de la República. Y lo que hace la presidenta Michelle Bachelet es convocar a un proceso que es abierto a la ciudadanía, porque hay participación ciudadana, pero ese proceso no llega a su fin porque la presidenta no logró tener un acuerdo político amplio que le permitiera contar con el apoyo de 2/3, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que requería para convocar a un órgano constituyente que deliberara sobre este texto. El 2018 hay cambio de gobierno, asume el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que es de una coalición de los partidos de la derecha, conservadores, y ellos suspenden el proceso constituyente que había iniciado la presidenta Michelle Bachelet. Y ese cambio, ese giro que se da en la política va a generar un mayor distanciamiento entre la ciudadanía y la política, y en octubre del año 2019 se da lo que en Chile hemos conocido como el estallido social. Durante un mes hubo protestas, después les voy a mostrar algunas fotografías, grandes movilizaciones sociales, y en noviembre de 2019, es decir, justo un mes después de que se iniciaron las protestas, se da el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Este Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución es un acuerdo de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso y que deciden generar una reforma constitucional para convocar a un plebiscito y así
a un proceso constituyente. Entonces, estos son los antecedentes, ¿no es cierto?, que lo que podemos ver es que el cambio constitucional actual tiene antecedentes políticos, sociales y también institucionales. Yo he venido trabajando una hipótesis que acá les pongo una cita de un artículo que publiqué el año 2021 en el diario La Tercera, que trata de explicar, que es un poco mi línea de investigación ahora, explicar por qué en Chile, ¿no es cierto?, luego de esta gran movilización social se genera este proceso constituyente, este cambio constitucional. Hemos identificado con otros colegas que en el caso chileno existe lo que denominamos un institucionalismo transformador. Es decir, hay una disputa sobre cómo se generan los grandes cambios en la historia de Chile, en la democracia reciente, pero también durante todo el siglo XX. Y vemos que hay un debate en las élites sobre si el cambio se puede producir solo de abajo hacia arriba, es decir, con una movilización del pueblo permanente, o si existe otro modelo en los cuales como institucionalista me parece que explica mejor el proceso, el que el modelo de cambio constitucional en Chile responde a este modelo histórico donde a partir de los propios cambios institucionales se provocan, ¿no es cierto?, las transformaciones. Y ahora quiero explicarles un poco más cómo se da este proceso. Bueno, esta fotografía muestra lo que fue la gran movilización de octubre de 2019. ¿Ya? Esto muestra el centro de la ciudad de Santiago, de la capital, donde se ve una gran cantidad de personas sin banderas de partidos políticos. Lo que hay son banderas chilenas, muchas banderas también que representan al pueblo mapuche. Y esta movilización que se sostuvo, como les contaba, por casi un mes, ¿no es cierto?, muestra cómo la ciudadanía salió masivamente a demandar un cambio. Hubo algunos hechos de violencia muy graves, pero hubo mucha movilización social pacífica. Entonces, esta movilización de la sociedad es lo que transversalmente hace que la élite política entienda que es necesario generar un cambio y llega al acuerdo de generar esta reforma constitucional. Y es así como el 15 de noviembre se da este acuerdo político amplio por una nueva constitución. Esta fotografía es una fotografía de todos los actores políticos que firmaron el acuerdo, de la derecha, del centro, de la centroizquierda, de la izquierda, donde se ve también ahí el actual presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, que en ese momento era parlamentario, de los que concurren a este acuerdo. Y este acuerdo fue muy relevante porque con este acuerdo se logró tener los 2/3 de los votos de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, para poder convocar a un plebiscito y a un proceso constituyente. De este proceso constituyente, de este acuerdo político amplio, se conformó un grupo de expertos, de 14 expertos y expertas, en los cuales me correspondió participar, que redactamos un proyecto de reforma a la Constitución para convocar a este proceso y se generó un documento que luego se transformó en un proyecto de ley y en una reforma constitucional, donde se establecieron ciertos aspectos que hemos denominado reglas ex ante, es decir, las reglas para el proceso constituyente, entendiendo que un cambio constitucional requiere, ¿no es cierto?, de que exista un poder originario
amplio y que por tanto la regulación tenía que ser muy acotada. Entonces se estableció un itinerario, un plebiscito por la nueva constitución, donde se preguntaría a la ciudadanía si quería o no un cambio constitucional y además bajo qué órgano constituyente se haría ese cambio. Ese órgano constituyente tenía dos opciones la ciudadanía. O era una convención constitucional o asamblea constituyente electa por la ciudadanía, o era una asamblea que iba a estar conformada por la mitad de parlamentarios en ejercicio y otra mitad electo por la ciudadanía. En ese plebiscito, que es la primera elección que se desarrolló en Chile durante la pandemia, el 80% de la ciudadanía aprobó la idea del cambio constitucional y el 80% también decidió que fuera por una convención constitucional, una asamblea constituyente electa por la ciudadanía. Luego de aprobado ese plebiscito, el itinerario establecía la elección de la Convención Constitucional, que se verificó en mayo de 2021, y finalmente el plebiscito ratificatorio, que es el que tendremos este domingo 4 de septiembre. Y hubo otras dos líneas de reglas ex ante. Uno, que cada una de las normas debían aprobarse por un quórum de 2/3, que la nueva constitución reconocería los tratados internacionales ya suscritos por el Estado de Chile y que también se reconocerían todas las sentencias judiciales ejecutoriadas. Y finalmente se establecía que el texto constitucional también reconocería que Chile es una república democrática. Entonces, estas fueron las normas que la legislación estableció para el desarrollo de la Convención Constitucional. La Convención Constitucional, y aquí voy ya a explicarles un poco cuáles son las innovaciones que tiene este proceso. El acuerdo político señalaba que la Convención Constitucional se elegiría de la misma manera que se elige la Cámara de Diputadas y Diputados en Chile, es decir, un cuerpo colegiado de 155 escaños que se eligen por distritos en un sistema electoral proporcional. Pero como el proceso político estaba muy centrado en la necesidad de generar un cambio en la estructura jerárquica y desigual de la sociedad chilena, los distintos grupos políticos y los movimientos sociales pedían que este órgano constituyente fuese inclusivo. Y dentro de la inclusividad, en un acuerdo político paralelo al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, se estableció una convención constitucional con 3 características innovadoras. La paridad, ¿ya? Que fuera paritario, y este es el primer órgano constituyente del mundo que se elige de manera paritaria, que tuviese escaños reservados para los pueblos indígenas, que en Chile no tenían ninguna representación y que representan el 12% de la población, y que además pudieran participar tanto personas independientes como de partidos políticos. Esa regla electoral que se hizo por una legislación, la ley 21.216 de marzo de 2020, es decir, luego de que ya se había generado la reforma constitucional para convocar al plebiscito, generó una representación distinta a la representación política de la Cámara de Diputadas y Diputados. Una representación diversa y bastante fragmentada, ¿ya? Por lo menos 15 o 17 grupos lograron tener representación, pero fue muy interesante que en esa elección no hubo fuerzas políticas mayoritarias, es decir, no había ninguna fuerza política que tuviera la mayoría de la convención, ni tampoco algún grupo que pudiera tener el poder de veto. El 67% de las y los convencionales eran personas que no tenían experiencia política previa. Entonces era un grupo muy diferente a la élite política tradicional
Y eso generó un desafío inicial, que era instalar la convención y generar un proceso de deliberación y aprobación del reglamento, porque como les mostré, las reglas ex ante no determinaban un reglamento para la convención constitucional. Entonces, este primer desafío, que fue el reglamento, que había mucho debate entre las y los expertos si realmente se iba a lograr establecer este reglamento, pero ese reglamento se aprobó en un plazo establecido. En los 3 primeros meses, la Convención Constitucional tenía un máximo de 12 meses para sesionar, y ese reglamento fue acorde a la institucionalidad vigente, era un mecanismo claro y consensuado de debate de contenidos constitucionales. Esto fue muy importante porque esto ya mostró que el trabajo de la Convención Constitucional iba a ser viable dentro de la institucionalidad y bajó la crítica y los temores de los grupos contrarios al proceso de cambio constitucional. Bueno, me queda todavía 20 minutos. El trabajo de la Convención Constitucional, luego de definido ya el reglamento y aprobado ese reglamento, se ordenó en 7 comisiones. Esto también lo señalo porque el cómo se organizaron las comisiones y las temáticas de esas comisiones determinaron también cómo iba a ser el resultado de el texto constitucional, de la propuesta. Hubo 7 comisiones. Una comisión sobre el sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral, donde se agruparon fundamentalmente los y las convencionales constituyentes que tenían... Profesora Pamela, ¿Sí? no hay problema ningún que se extienda un poquito más del tiempo, no hay problema. Ah, perfecto, Sí, ya. tranquilo. Ok, gracias. Bueno, como les decía, se establecieron 7 comisiones, una comisión sobre el sistema político, donde estuvieron los y las convencionales que tenían más experiencia política, los representantes de partidos políticos, también de los grupos indígenas, y esta de alguna manera fue una de las comisiones más relevantes en términos de visibilidad pública. Luego hubo una segunda comisión, que fue la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, donde se discutió fundamentalmente la idea de la plurinacionalidad, que es una de las propuestas que traían los convencionales constituyentes de los pueblos indígenas. Una tercera comisión, que fue la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, que deliberó sobre la forma de Estado. La comisión número 4 sobre los derechos fundamentales, la comisión número 5 sobre medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. Y esta fue la comisión 5, fue una comisión muy interesante porque acá concurrieron los representantes de los movimientos sociales ecologistas, ambientalistas, y los defensores del modelo económico actual, del modelo económico neoliberal, los grupos más conservadores o representantes de los grupos empresariales. Fue una comisión probablemente la que con mayor dificultad avanzó en llegar a acuerdos porque eran posiciones muy distintas. La comisión número 6 sobre sistemas de justicia, los órganos autónomos de control y la reforma constitucional. Y finalmente una comisión que fue la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Arte y Patrimonio. Esta comisión, la comisión número 7, responde a que en la convención hubo muchos representantes del mundo académico y del mundo científico. Y
nosotros como Universidad de Santiago participamos colaborando para solicitar a la convención que tratara los sistemas de conocimiento como un tema específico en el debate constitucional, y tuvimos distintos aportes en esa comisión, con varios académicos, entre ellos el profesor Cristian Parker, que sé que ustedes conocen. Bueno, con este proceso y acá para poder ya hablar sobre lo que es la paridad y el rol de las mujeres, este es un estudio, lo que estoy mostrando es una lámina de un estudio de debate público, una investigación pública que se hizo para saber cuál eran el interés que tenía la ciudadanía sobre el año 2022, lo que iba a suceder en relación al proceso constituyente. Y es bien interesante porque hay una mezcla de emociones muy centrada en la incertidumbre, pero también en la esperanza, ¿ya? Y algunos, ¿no es cierto?, más preocupados del caos o del cambio de lo que podía suceder. Entonces creo que esta lámina me permite también mostrarles las contradicciones propias que tiene el proceso constituyente, y que de alguna manera explica también por qué estamos en estos días previos al plebiscito, tal vez con poca claridad de cuál podría ser el resultado de ese plebiscito, después de este largo proceso de cambio, ¿no es cierto? Y a partir de esa idea voy a hablar de la participación y representación de las mujeres en la democracia y en la nueva Constitución. Porque tener un órgano constituyente paritario es parte de un camino que han recorrido los movimientos sociales de mujeres, feministas o pro mujer, y también las mujeres que han decidido hacer un camino político en la sociedad chilena. Y por tanto, mi hipótesis con respecto a por qué se logra este órgano paritario es por la movilización social, pero también por un camino de distintas lideresas mujeres que optan por la política y van abriendo camino en la política. Entonces, esta confluencia, esta colaboración entre los movimientos sociales y las mujeres políticas, transversal, que no solo son de izquierda, sino que también son muchas mujeres más conservadoras, es lo que va abriendo caminos y permitiendo que con liderazgos muy específicos, como fue el de la presidenta Michelle Bachelet y de senadoras feministas, se lograra llegar a esta convención constitucional con representación paritaria. Bueno, creo que acá es importante hacer la diferenciación entre lo que es la representación descriptiva y la representación sustantiva. Porque cuando uno analiza la importancia de la representación política de las mujeres, la pregunta es no solamente si las mujeres deben estar representadas paritariamente en los órganos de representación, sino también es relevante preguntarse cómo esa representación de las mujeres genera un cambio más sustantivo en una igualdad y en una autonomía de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. Entonces, lo que en Chile ha ido sucediendo es que la ampliación de la representación descriptiva, es decir, el número de mujeres que están representadas en cargos de representación política, ha ido mostrando que el aumento de esa representación también permite, ¿no es cierto?, que se dé un cambio en las condiciones de la legislación, de la política pública, del texto constitucional,
que genera un cambio en las condiciones de las mujeres en una perspectiva más global, que es lo que conocemos como representación sustantiva. Les quiero mostrar acá un poco, André lo decía, cómo ha sucedido también en Brasil y en muchos países del mundo, cómo ha evolucionado el número de mujeres electas en el Senado. Acá hay datos desde 1989, que es la primera elección en la transición. Quiero señalar que en el Senado los senadores tienen un periodo de 8 años y se elige la mitad del Senado cada 4 años. Por eso hay periodos acá donde no hay mujeres electas, ¿ya? Pero si vemos cómo ha evolucionado la representación de las mujeres desde el año 1989 hasta el 2017, ¿ya? Que ha sido un aumento muy gradual, muy pequeño, y en el 2017 aumenta en mayor cantidad porque cuando Michelle Bachelet fue presidenta realizó una reforma electoral y el año 2015 por primera vez en Chile se incorpora una ley de cuotas que garantiza un 40% de participación de las mujeres en las elecciones, pero es una cuota en las listas electorales, no en el resultado electoral. Así como en el Senado, en la Cámara de Diputadas y Diputados el resultado es similar, ¿no es cierto? Las mujeres tienen una representación muy acotada y es recién en 2017 con la ley de cuota que hay un aumento, ¿ya? Que es importante, pero que no llega, ¿no es cierto?, a representar ese 52% que representan las mujeres a nivel social. Entonces, esto es muy relevante como antecedente para la discusión de la paridad, porque cuando se hizo la reforma electoral del año 2015 y se incorpora la ley de cuota, hubo mucha resistencia a que se incorporara una ley de cuota en la legislación chilena. Pero probablemente si no hubiese sido por el liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet, habría sido imposible incorporar esa ley de cuotas en la reforma electoral. Pero con esa ley de cuota se logró pasar de una representación del 16% de las mujeres en el Congreso a un 23%, ¿ya? Es un aumento importante, del 16 al 23, ¿no es cierto? Hay 7 puntos de diferencia, pero así todo no logra representar, ¿no es cierto?, lo que es la sociedad chilena. Y en esa perspectiva, ¿no es cierto?, es que este antecedente fue muy relevante para cuando se da el debate de las reglas electorales para elegir la Convención Constitucional, que las parlamentarias y los movimientos feministas y de mujeres exigieran que este fuera un órgano paritario. Entonces, ¿cómo llega a ser paritario? Bueno, en esta fotografía lo que les muestro fue las movilizaciones sociales que en el año 2018 generaron las mujeres estudiantes universitarias. Por una razón de una denuncia de acoso de un estudiante hacia un profesor en una universidad muy conocida de Chile, se genera una movilización feminista, eso se extiende a la mayoría de las universidades en el país. Se da un movimiento estudiantil muy distinto porque es un movimiento feminista separatista, es decir, donde participaban solo mujeres, donde hubo toma de todas las universidades más relevantes y esto visibilizó con mucha fuerza la demanda de la representación femenina. Eso fue el año 2018, antes del estallido social, un año antes del estallido social. También es importante señalar que en términos académicos se venía estudiando la paridad no solo como un porcentaje de representación política de las mujeres, sino como una configuración más legítima del Estado democrático. Eso
era un discurso, una hipótesis teórica que ya se venía presentando desde la academia. Veníamos trabajando muchas profesoras en esa línea y ya se había considerado que había un giro desde las leyes de paridad hacia desde las leyes de cuota hacia la paridad. Es decir, la cuota ya no se veía como algo suficiente y se estaba exigiendo la paridad. Y en esa lógica empezó la discusión de el proceso constituyente chileno. Es decir, ya tenemos una cuota, la cuota no fue suficiente, solo logró representar al 23% y comenzó una alta exigencia de buscar un mecanismo electoral que asegurara paridad en el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante considerar para entender la paridad? Uno, el proceso constituyente de Chile, los antecedentes, el rol de las mujeres en el proceso participativo que había impulsado Michelle Bachelet en 2016. Y había un antecedente de una alta participación de mujeres. El segundo aspecto de los datos que les mostraba, la situación de la representación política de las mujeres en Chile desde 1990. Insuficiente, subrepresentada. Y luego que cuando se da esta reforma para la Convención Constitucional, el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, la mesa técnica que apoya el proceso constituyente, este acuerdo político complementario y finalmente el debate político en el Congreso es lo que permite llegar a esta paridad, ¿no es cierto? Entonces hay un antecedente social, hay un acuerdo político y luego entran, ¿no es cierto?, los técnicos y las técnicas a generar un diseño que no existía, porque esto no se había desarrollado antes, para generar una regla electoral, una legislación electoral que permitiera lo que nosotros llamamos la paridad de salida, ¿ya? Es decir, que no solo hubiese una cuota en las listas electorales, sino que el mecanismo de asignación de escaño definiera que el resultado de esa asignación fuese paritario. Y por tanto, si uno analiza, ¿no es cierto?, este proceso político de aprobación de la ley de paridad, creo que uno puede sostener 4 factores sustantivos explicativos de este fenómeno. La coyuntura histórica del cambio constitucional, los movimientos feministas y de mujeres que presionan a las élites políticas, la coordinación transversal de las mujeres políticas y de las organizaciones sociales y el liderazgo político de mujeres clave en la institucionalidad. Entonces es la coyuntura, movimiento social, la coordinación y las mujeres representantes del mundo político. Bueno, acá hay algunas fotografías que les quería mostrar. Esto es el proceso de transición a la democracia. Esta mujer que está acá en el centro de la fotografía es Adriana Muñoz, que era una líder feminista en los años 1980, justo en el periodo de transición, y que cuando se define la paridad es la presidenta del Senado. Por eso quería mostrar, porque hay una relación muy importante también de los liderazgos. Y esta es una movilización de los años 80 de las mujeres feministas por la transición, también para mostrar que el feminismo en Chile tiene una trayectoria durante todo el proceso de transición a la democracia. Esta es Adriana Muñoz en los años 80, esta es Adriana Muñoz en el año 2022. Esta es la mesa del Senado, donde está, bueno, la senadora Isabel Allende, Yasna Proboste, Camila Vallejo, que era diputada y hoy es vocera de gobierno, y esta es la mesa de la Comisión del Senado, donde se discute, ¿no es cierto?, la paridad, donde se construye, ¿no es cierto?, el acuerdo para llegar al mecanismo de la paridad en la Convención Constitucional.
Y esta también es una fotografía de las parlamentarias con Adriana Muñoz al centro, pero acá hay parlamentarias de la izquierda, de la derecha, del centro, que transversalmente, ¿no es cierto?, llegan a este acuerdo por establecer la paridad en la Convención Constitucional. Fue muy importante porque más se aprobó en marzo de 2020, en el mes de la mujer, a pocas semanas de que empezara además la pandemia. Bueno, esta presentación se las voy a dejar, pero esto explica cómo funciona la paridad en el caso de Chile, porque yo sé que es algo que me han preguntado mucho, cuál es el mecanismo electoral, pero lo que nosotros tenemos son elecciones por distrito, distritos con número par o impar, y lo que establece la ley de paridad es que en la asignación de escaños, que en Chile se hace con una cifra repartidora bajo el sistema DICON, se van a ir asignando escaños de acuerdo a los resultados electorales, pero también respetando la paridad. Es decir, si el resultado de asignación, luego de aplicar el sistema DONT, no tiene un resultado paritario, la regla de paridad corrige para que esos escaños se ocupen de manera paritaria. Y por tanto, en los distritos donde hay 4 escaños, debieran haber 2 mujeres, 2 hombres, donde hay 6 escaños, 6 y 3, y así, ¿no es cierto? Y eso es lo que permitiría que el órgano constituyente fuese paritario. Lo interesante es que el resultado integró a más hombres que mujeres, ¿ya? 11 hombres entraron a la Convención Constitucional favorecidos por la paridad y solo 5 mujeres entraron a la Convención Constitucional favorecidos por la paridad. Y creo que eso muestra que una regla de paridad corrige desigualdades estructurales y no necesariamente favorece o sobrerepresenta, porque hubo mucha crítica de parte de distintos sectores que la paridad era un mecanismo que distorsionaba la voluntad ciudadana, que distorsionaba la democracia. Y las que defendimos la norma de paridad, siempre dijimos que esta era un principio democrático y eso lo demostró claramente el resultado electoral. También es importante señalar que esta regla de paridad estableció que las listas de candidatura estuvieran conformadas de una manera alternada por mujeres y hombres. Es decir, todas las listas electorales iban encabezadas por una mujer y luego iba un candidato hombre, luego una mujer, luego un hombre, porque también la experiencia comparada demostraba que cuando existen electores indecisos, tienden a votar por los primeros candidatos de la lista. Y cuando se hizo la ley de cuotas en 2015, lo que vimos en la elección de 2017 es que las mujeres iban al final de la lista. Entonces, por eso era muy difícil que se eligieran, porque los partidos políticos no priorizaban las candidaturas de mujeres. Bueno, ¿cuáles eran? Después probablemente voy a poder contestar muchas de sus preguntas con más detalle, pero quiero también mostrar algunos desafíos que surgieron luego de la paridad, de tener una convención paritaria, y era qué iba a pasar en el texto constitucional, si iba a ser posible que por tener una representación paritaria se incorporara una perspectiva de género en el texto y que se diera una democracia con mayor deliberación y mayor inclusión. Con otros colegas desarrollamos una investigación sobre las propuestas de las y los convencionales constituyentes y nos dimos cuenta que las propuestas, alrededor de un 50-60% tenía propuestas con perspectiva de género, feministas o que favorecían a las mujeres. Pero ese porcentaje no tenía, ¿no es cierto?, el quórum mínimo de aprobar normas, que eran 2/3, como les expliqué. Cada norma en el texto constitucional se tenía que aprobar por 2/3. Entonces, cuando se inicia la convención, no estaba claro, ¿ya?, si este texto iba a tener una perspectiva de género.
Y la verdad es que las mujeres en la convención desarrollaron una estrategia, como lo habían hecho antes para la aprobación de la paridad o de las leyes, que fue tener acuerdos transversales. Estuvieron en las distintas comisiones, en estas 7 comisiones de la convención, y lograron tener una propuesta constitucional con perspectiva de género. La nueva constitución propone una democracia paritaria y hay por lo menos 35 artículos del texto constitucional que específicamente se refieren a la autonomía política, a la autonomía económica y a la autonomía física de las mujeres. Se establecen derechos sexuales y reproductivos, se establece la igualdad de remuneración para hombres y mujeres en el mundo laboral, una sociedad libre de violencia, no discriminación hacia las mujeres. Hay varios artículos que están en esa línea. Y ahora, bueno, viene la gran pregunta: ¿qué se espera de la participación de las mujeres en el plebiscito? Porque las encuestas hasta el día de hoy muestran que probablemente ganaría el rechazo, ¿ya? Es difícil saber eso porque no necesariamente las encuestas han sido precisas en los resultados electorales. Pero hay algo que ha venido pasando en Chile, y es que desde el año 2012, ya en este punto, Chile incorporó a la legislación el voto voluntario. Y eso hizo que bajara mucho la participación electoral. Pero las mujeres han tendido a votar más que los hombres, ¿ya? O sea, las mujeres tienen una participación electoral importante. Y el plebiscito del 4 de septiembre es con voto obligatorio, por tanto, probablemente va a crecer el electorado y eso haría también participar a más mujeres, ¿ya? Eso se plantea que existe la posibilidad de que aumente el universo electoral. Y al aumentar ese universo electoral, como son personas que no han participado de elecciones durante los últimos 10 años, no sabemos realmente cómo van a votar, ¿ya? Pero hay una gran expectativa de cuál va a ser el voto de las mujeres, si estas mujeres realmente van a apoyar este texto que tiene una perspectiva de género y que se escribió de manera paritaria o no. Y creo que esa es una de las nuevas preguntas que trae nuestra democracia y que tendremos que ir observando hacia el futuro. Así que es la línea de investigación que probablemente tendremos hacia más adelante. Así que me voy a quedar hasta ahí, voy a apagar la PPT para poder verlos y dispuesta a preguntas o comentarios. Así que muchas gracias por su atención. Y fue una larga exposición, pero espero que haya sido de interés y informativa también para ustedes. Bueno, profesora, muchísimo más interesante que larga la exposición. Esta experiencia chilena es un marco en el constitucionalismo latinoamericano, que es un constitucionalismo profundamente protagonista. Siempre hablamos del constitucionalismo europeo o norteamericano, pero hay un protagonismo importantísimo, especialmente en términos de derechos sociales, desde la Constitución mexicana de 1917, que es muy importante. Y ahora con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, desde la Constitución boliviana, y ahora un marco sensacional que es la Constitución chilena. Bueno, estaba recordando acá, durante su ponencia, de un evento de la más alta magnitud para la historia constitucional e institucional del Occidente, que es el día 5 de octubre de 1789, cuando pasa la marcha de las mujeres pescaderas desde París hasta el Palacio de Versalles. Que esto no es contado por la historia. La historia es contada de Maximilien Robespierre, de Danton, de Jean-Paul Marat, de otros hombres, pero esta marcha de las mujeres en el 5 de octubre fue determinante para que
el rey Luis XVI firmara la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, que no contemplaron los derechos de las mujeres. Y esta marcha es importantísima porque había una serie de problemas que estaban afectando la Francia del siglo XVIII, la violencia, la hambre, el precio del pan y todo, y las mujeres pescaderas, que eran mujeres que trabajaban en mercados de París, delante de todos estos problemas que estaban afectando la población, pidieron que se sonaran las campanas de una iglesia cerca del mercado, y se reunieron en este mercado, especialmente las mujeres, y marcharon hasta Versalles. Armaron una charla con el rey Luis XVI, que hizo una serie de promesas que no fueron cumplidas después, pero gran parte de las mujeres que estaban armadas con cuchillos, y eran mujeres fuertes, porque trabajaban todo el día cargando cajas y manoseando las tareas del mercado, invadieron el palacio, invadieron el cuarto de María Antonieta y forzaron a que, y esto se sucedió porque Luis XVI estaba recibiendo la infantería con una gran fiesta lujosa que afrontaba las necesidades del pueblo y especialmente de las mujeres. Lo que resultó de esta marcha de las mujeres al Palacio de Versalles fue que la familia real fue forzada a vivir en los palacios, en el Palacio de las Tullerías en París, y que Luis XVI firmara la declaración que fue firmada en octubre de 1789, después de esta marcha, y que estaba se ensayando desde el mes de julio. Entonces, solo para recordar la importancia del movimiento de las mujeres en la historia occidental, y que ahora este movimiento, como usted bien nos mostró, movimiento que tiene una larga base en el movimiento social de las mujeres. Bueno, estão abertas as perguntas para a professora Pamela. Eu iniciaria com uma pergunta, professora. No artigo 66 da Constituição chilena, havia uma barreira às modificações constitucionais, que era o quórum de 3/5, ou seja, o governo ditatorial chileno de Pinochet armou uma defesa de todos os câmbios que os militares fizeram, e através dessa cláusula de barreira de modificação de 3/5. Como é que está essa questão dessa cláusula de barreira agora no regulamento do processo constituinte? Foi mantida essa cláusula de 3/5? Porque isso dificulta muito qualquer modificação. Sí, el quórum de cambio constitucional en la Constitución de 1980 era de 2/3, es más alto que 3/5, ¿ya? Ese quórum en el texto constitucional, la propuesta del actual texto constitucional para el cambio constitucional es de 4/7 para algunas materias. Y para algunas cuestiones específicas de cambio constitucional, como régimen político o materias más específicas, se establece también un plebiscito de apoyo a la reforma constitucional. Es decir, hay dos mecanismos, ¿ya? Los quórum de 4/7 y el quórum más plebiscito para materias específicas de cambio. Entonces, el quórum es un poco más bajo, es más flexible, se incorpora el plebiscito de reforma constitucional para sumar a la ciudadanía. Algunos señalan que quórum más plebiscito de alguna manera sube el quórum también, porque no solamente requiere el apoyo de los parlamentarios, sino que también va a requerir el apoyo de la ciudadanía. Pero una cosa importante a señalar ahí es que
la propuesta constitucional actual, la que vamos a votar este domingo, no incorpora aún el sistema electoral. No se ha definido cuál va a ser el sistema electoral del nuevo Congreso. Vamos a tener un Congreso bicameral con una Cámara de Regiones, de representación de las regiones, y un Congreso de diputadas y diputados que se va a elegir también de manera proporcional, pero como no sabemos todavía cómo sería ese sistema electoral, es difícil saber cómo van a funcionar también los quórum, porque depende mucho de cómo se representen los partidos. Una cosa que pasa en Chile, que es similar a lo que está pasando en Brasil y otros países de América Latina, es que tenemos alta fragmentación partidaria, tenemos muchos partidos políticos. Eso eleva mucho el costo de transacción política, ¿no es cierto? Es muy difícil para los presidentes tener mayorías. Y eso, bueno, tiene distintos efectos. Creo que eso es algo que va a estar más claro en el caso de Chile cuando se define el sistema electoral. Y eso va a ser post aprobación constitucional o rechazo constitucional, porque de todas maneras va a tener que ajustarse ese sistema electoral, que es uno de los grandes problemas que tiene el sistema político chileno como de América Latina, que son presidencialismos con sistemas de partidos multipartidistas que tienden a la fragmentación. Entonces los quórums son más bajos, hay plebiscitos, se incorpora el plebiscito también para ciertas reformas constitucionales, pero aún no está claro cómo va a ser el sistema electoral. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, André, e também uma pergunta, professora Pâmela. Primeiro, parabéns, professora Pâmela, pelas considerações. Uma vez eu conversava com o professor Estensoro, seu colega, e ele disse assim, olhem sempre para o Chile, porque às vezes o Chile antecipa algumas coisas na América Latina a respeito de concepções econômicas. Obviamente falávamos naquela oportunidade sobre a questão do neoliberalismo e a experiência do neoliberalismo a partir do governo Pinochet, né? Uhum. Eu tenho uma curiosidade, professora, a senhora de certo modo antecipou, porque agora domingo, talvez os colegas, alguns não sabem, tem o plebiscito para colocar à prova na população a Constituição que foi aprovada, né? Agora dia 5 de setembro, né? É o seu próximo domingo, né? Qual é a mobilização, por exemplo, já que a gente está falando da participação das mulheres nesse processo político, né? Um processo vivo, que é dinâmico, das mulheres que, de certo modo, veem esse documento como uma oportunidade de emancipação de gênero, com essas políticas de paridade no parlamento, temas sensíveis como identidade de gênero, aborto. Há uma disputa dentro do movimento das mulheres chilenas, ou isso é unânime? Como que o movimento das mulheres chilenas está negociando, dialogando? Obviamente que toda democracia, seja entre homens e mulheres, há divergências, e é absolutamente normal que existam, mas como que o país, né, que vem de uma experiência bem dolorosa, vamos dizer assim, institucional, está vivendo esse momento pré-plebiscito, e qual é que é a expectativa particular da senhora a respeito deste tema, e de um tema que a Constituição chilena incorpora e que não fazia referência anteriormente, que é a institucionalização dos espaços públicos para os indígenas. Sim. Também é um movimento novo, né, que a Constituição faz. Como que a senhora vê esse tensionamento, especialmente no que diz respeito às divergências, conflitos de ideias, de uma parte mais conservadora do movimento das mulheres e de uma parte, eu diría, más progresista, si es que yo podría colocar de esa manera? Sí, muy buena pregunta, Douglas, muchas gracias. Bueno, en Chile hablamos de que hay dos grandes grupos de los movimientos de mujeres. Por un lado están los movimientos feministas, ¿ya? Es decir, aquellos grupos de mujeres que buscan cambios estructurales en la sociedad, ¿ya? Pero también hay muchos feminismos. Hay feminismos más radicales que están asociados a movimientos sociales y que no creen en el camino institucional,
¿ya? Solo creen en la movilización social. Y hay feministas más institucionalizadas, que son fundamentalmente las mujeres que buscan la representación política para, desde la política, generar cambio. Y eso está muy fragmentado en la centroizquierda y en la izquierda, como también pasa en América Latina. Las izquierdas en Chile son muy fragmentadas, hay muchos grupos de izquierda, no hay una izquierda. De hecho, el presidente Boric está gobernando con dos coaliciones. Una coalición que es con la que se eligió, que es la izquierda, pero como no tuvo mayoría en el Congreso, él sumó a la centroizquierda, pero tiene dos coaliciones, no una. Eso también se refleja en los feminismos. Y las mujeres más conservadoras no se declaran feministas, son mujeres que tienen demandas pro mujer. Por ejemplo, que las mujeres tengan representación política o que las mujeres tengan mejores condiciones, pero no son mujeres que, por ejemplo, estén promoviendo el aborto o los derechos sexuales y reproductivos o estén contra todas las formas de violencia o discriminación hacia la mujer, sino que tienen una agenda mucho más acotada, pero que sobre todo en lo que es la representación política sí hay acuerdo transversal. O sea, creo que en eso todas las mujeres concurren a demandar mayor representación política, pero cuando uno ya distingue, ¿no es cierto?, entre la autonomía física, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, aborto, eso es más polémico, hay más diferencias y hay distintas posiciones. Eso con respecto a las mujeres y los feminismos. El tema de los pueblos indígenas es mucho más difícil en Chile, ¿ya? Yo creo que es lo que más ha dividido a la población en cuanto al texto constitucional. El principal argumento de los que están por rechazar el texto, que son los grupos más conservadores y los grupos económicos, es que ellos señalan que la idea de la plurinacionalidad y que la representación indígena divide al país, que eso significaría una división de la idea de Estado nacional, ¿ya? Y eso ha permeado mucho a los distintos grupos de la sociedad. En Chile, el 12% de la población es población indígena, no es tan poco, porque siempre se decía que en Chile prácticamente que no habían indígenas, pero es el 12%, es bastante. Pero se ha cuestionado mucho la representación, fue muy difícil lograr los escaños reservados. De hecho, los escaños reservados se aprobaron en el Congreso después del plebiscito del 2020. Es decir, una vez que ya tuvimos el resultado que el 80% de la ciudadanía quería un cambio constitucional, se establecieron los escaños reservados. Pero probablemente si gana el rechazo, va a ser muy difícil que vuelva a haber escaños reservados. Hay una reticencia cultural, económica, y también por razones de conflictos específicos en un territorio de Chile, que es la Araucanía, que está en el sur del país, donde hay un conflicto violento entre grupos indígenas y el Estado, se asocia la participación de los pueblos indígenas a la violencia, ¿ya? El discurso oficial lo asocia. Entonces, me parece que la representación de los pueblos indígenas es mucho más difícil y más complejo, a pesar de que Chile ha adscrito al convenio 169 de la OIT y en términos de derecho internacional se ha acercado, ¿no es cierto?, al acuerdo de que es importante incorporar a los pueblos indígenas. Eso es mucho más resistido por la élite más conservadora. Alguma pergunta para a professora Pamela, dos nossos mestrandos e doutorandos? E só enquanto a Mariana, por favor, Mariana. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer a exposição, professora Pamela, né, e dizer o quanto ela nos motiva
né? Não apenas no sentido das mulheres chilenas, mas também no sentido de nós, mulheres brasileiras, né? Que vemos esse exemplo, né? E conseguimos nos potencializar ainda mais, né? O meu questionamento, ele vai no sentido do que o professor Douglas havia questionado antes, né? E em grande parte, em grande medida, né? A senhora já respondeu sobre a questão dos movimentos feministas, né? E me parece que no Brasil nós também temos movimentos feministas fortes, mas ao mesmo tempo nós temos uma grande parte da população, né, inclusive da população feminina, que rechaça esses movimentos, né? Muitas vezes mulheres que na prática são também feministas, né, que trabalham, que criam seus filhos sozinhas, mas que muitas vezes não têm dimensão acerca dos movimentos ou essa percepção acerca do feminismo, né? E aqui no Brasil, me parece que o rechaço, muitas vezes, ele é tão grande que acaba dificultando, né, não só a formação, mas a aquisição de direitos, muitas vezes, por parte desses movimentos. No Chile, a senhora colocou que existe, então, né, uma parte mais conservadora e uma parte menos, mas existe, me parece, esse o meu questionamento, por parte dessas mulheres mais conservadoras, existe ainda assim uma grande influência política ou uma grande vontade política de representação, mesmo por essa parte de mulheres mais conservadoras? Sí, es buena esa pregunta porque en Chile también sucedió algo similar, sobre todo a fines de 1980, principios de 1990, en la transición, porque, bueno, yo les mostré algunas fotografías de lo que eran las mujeres feministas en ese momento, ¿ya? Y siempre había mucho rechazo a los movimientos feministas porque se asociaba a que eran grupos muy radicales, ¿ya? Entonces decía, el discurso era: necesitamos transitar a la democracia, entonces eso implica grandes acuerdos y los grupos radicales no tienen cabida acá. Y ahí se provocó una división en las feministas, porque algunas feministas siguieron en el movimiento social, solo el movimiento social, y algunas, muy pocas, dijeron: es necesario que estemos en la política, porque si no estamos en la política, nuestro discurso no va a estar presente en el debate político. Las feministas de los movimientos sociales fueron muy críticas con las mujeres políticas, pero después de 30 años, el encuentro entre los movimientos sociales feministas y las mujeres de la política creo que reivindicó la estrategia política. En el fondo, el camino largo que hizo Chile en estos años fue sostener el movimiento social, pero también que muchas mujeres fueran entrando a la política. Esas mujeres al principio fueron minoritarias, o sea, en Chile toda la legislación en favor de las mujeres es muy reciente. Por ejemplo, la ley de divorcio en Chile es del año 2000, o sea, solo hace 20 años que existe ley de divorcio en Chile. Hasta el año 2000 todavía había una diferencia entre los niños legítimos e ilegítimos, es decir, los hijos nacidos en el matrimonio, los hijos nacidos fuera del matrimonio. Entonces toda la ley de cuotas recién en el 2015, entonces esas mujeres que entraron a la política se demoraron muchos años en avanzar un poco los derechos de las mujeres y por tanto no tenían tanto apoyo de la ciudadanía. Y las mujeres más conservadoras, ¿no es cierto?, proponían que la representación de las mujeres fuera para fortalecer la familia, para que las mujeres pudieran entrar al mundo laboral, pero mantener la familia. Entonces, ese discurso hoy día está en disputa, pero de una manera más equitativa. Entonces, las mujeres más conservadoras buscan representación política, pero las feministas, que hoy día tienen mayor representación,
buscan este cambio más estructural, la autonomía. Ese, el discurso que existe hoy día en Chile es el discurso que ha desarrollado la CEPAL sobre las autonomías, la autonomía económica, o sea, que las mujeres tengan igualdad de salario para igualdad de trabajo, la autonomía física, o sea, los derechos sexuales y reproductivos. En Chile se despenalizó el aborto en el segundo gobierno de Michelle Bachelet el año 2016, o sea, hace 6 años, ¿ya? Entonces, toda la legislación en pro de mujeres es muy reciente y se ha provocado un cambio muy rápido porque creo que se dio este encuentro entre lo que habían desarrollado las mujeres de los movimientos sociales más la política. Y creo que eso es lo que hace la diferencia con lo que ha pasado en otros países, ¿ya? De que cuando es solo movimiento social, la élite tiende a encapsular eso como un movimiento radical. Entonces lo expulsa del diálogo público y hace que la ciudadanía lo vea como algo que está fuera de los acuerdos societales y políticos. Y me parece que en Chile, en un camino que duró 20 o 30 años, la concurrencia de la representación política, con la elección de Michelle Bachelet, que fue muy importante, pero el primer gobierno de Michelle Bachelet, ella intentó la paridad en el gabinete y fue muy breve, porque ella nombró un gabinete paritario, pero tuvo mucha presión de los partidos políticos y después ya no pudo tener un gobierno paritario. Y en su segundo mandato, Michelle Bachelet ya tiene una agenda con ley de aborto, con ley de cuota, o sea, busca ya tener una agenda más feminista. Pero es un proceso muy complejo, entonces sí existe ese grupo más conservador, pero creo que también las mujeres más progresistas han tenido una estrategia más efectiva para representarse en el mundo político y el mundo social. ¿Y usted cree que pierde fuerza el movimiento con la institucionalización de la representación de las mujeres? No, ¿O gana fuerza? Gana fuerza. Yo creo que gana fuerza porque lo que va cambiando es bien importante también, es las generaciones van cambiando. Entonces las nuevas generaciones de mujeres que ya tienen ciertos derechos garantizados en el fondo, establecen otras demandas, nuevas demandas. Y hay una conversación de los movimientos sociales con la representación política. Y yo creo que lo que va a venir ahora, que no se ha logrado, es la paridad en los partidos políticos, porque es muy relevante que esa paridad también esté en los partidos políticos, que es donde se definen las candidaturas, los programas políticos, y creo que esa va a ser probablemente la siguiente lucha, porque no es que la institucionalización absorba a las feministas de movimiento social, sino que lo que hay es un diálogo entre la política y el movimiento. Ya no es que se elimine el movimiento existe y, bueno, como sabemos, los movimientos sociales también tienden a ser cíclicos, ¿no es cierto? A veces son más fuertes, a veces son más débiles, no es que se sostienen en el tiempo, ¿ya? Yo les mostraba el ciclo de protestas en Chile, es como cada 5 o 6 años hay movimientos sociales, pero después eso tiende a debilitarse, no se sostienen en el tiempo. É muito interessante, né, professora Pamela, como o Chile, paradoxalmente, eu diria, evoluiu muito em temas que pareciam que durariam muito mais tempo em outros lugares. Pela presença da história da ditadura no Chile, pela forma como foi, né, pela presença muito forte da questão da religião, né, da questão da católica, da igreja, mas que, ao mesmo tempo, com a Bachelet, entrou numa discussão sobre direitos sexuais que no restante da América também não se conseguiu construir de uma maneira tão cristalina, né? Sobretudo num país que só recentemente vai discutir a questão da legitimidade dos filhos e a questão do divórcio, né? Eu lembro quando eu estudava na graduação, a gente sempre utilizava uma referência para o Chile. O Chile não tem a instituição do divórcio, né? Que é para nós. Só que, ao mesmo tempo, nós que resolvemos questões que parece que são mais
laicas, ainda temos uma grande dificuldade no resto do país a discutir questões de direitos sexuais e reprodutivos, que é absolutamente fundamental para o direito das mulheres, né? Absolutamente estruturante. O Davi, que é o nosso aluno, disse que, falando um pouco disso aqui no chat, falando desse avanço por questões, para questões bastante complexas em rápido tempo. Eu lembrava do caso, professora Pama, da Atala Rifo, né? Daquela claro, juíza, la jueza tal. Sim, juíza Sim. chilena na Corte Interamericana, e como esse debate ganhou, especialmente nos jovens chilenos, né? E na academia também chilenos, textos muito progressistas, em curtíssimo tempo, se a gente pegar os textos anteriores. Tem uma doutoranda nossa que gostaria de fazer uma pergunta, ela escreveu no chat, eu vou ler para a senhora, tá? Eu gostaria de perguntar para a professora Pâmela, por gentileza, se ao longo do processo constituinte houve medo ou receio de se aproximar, debater e buscar acordo com os segmentos da direita. Aí ela lhe agradece pela aula maravilhosa que proferiste. Bueno, gracias por esa pregunta también, Bruna. Bueno, la derecha concurrió al acuerdo por la paz y la nueva constitución. Si ellos no hubieran estado en ese acuerdo, no tendríamos proceso constituyente, porque se requerían los votos de la derecha para el cambio constitucional. Acá yo recurro a la teoría de Robert Dahl sobre por qué las élites están disponibles a ceder poder. Y Dahl dice solo cuando tienen temor, ¿no es cierto?, de perder sus privilegios. Y creo que eso aplicó en Chile. O sea, con un mes de movilización social, violencia en las calles, la derecha estuvo disponible, ¿ya? Y participaron del debate porque querían también establecer estas reglas, ¿no?, de cómo iba a ser el proceso. Cuando se eligió la Convención Constitucional, la derecha tuvo una representación muy menor a la que tiene en el Congreso, porque por la regla electoral de paridad, escaños reservados y listas de independientes, la derecha no logró tener el tercio que ellos tienen en el Congreso, que es su poder de veto. En Chile la derecha tiene poder de veto, ¿ya?, porque tiene siempre más de un tercio, entonces siempre se requiere negociar. Entonces la derecha ha sido muy reaccionaria y reticente frente al actual proceso constituyente, y por eso ellos promueven que se rechace este texto constitucional en el Congreso, pero han participado durante todo el proceso en todas las negociaciones. En el Congreso, la derecha tiene una alta representación. Tienen el 50% del Senado. En Chile, el actual Senado, el 50% es la derecha. O sea, las personas también votan por la derecha, porque el Senado se elige por una elección democrática. Entonces, el mejor escenario para la derecha hoy día es que ya se apruebe o se rechace el texto. Las leyes de implementación del texto constitucional se van a discutir en el Congreso. Entonces ahí la derecha está esperando para poder intervenir en el debate. En el actual Congreso, por primera vez en Chile surgió una fuerza de ultraderecha, ¿ya?, que es el Partido Republicano, que es una ultraderecha populista, que, bueno, ustedes conocen lo que eso significa, ¿no es cierto?, con muchas noticias falsas, mucha violencia verbal y política, y eso es un fenómeno nuevo de una elección que se hizo en noviembre de 2021, o sea, en pleno proceso constituyente. Entonces es algo que genera preocupación en Chile, ¿ya? Ese grupo, el Partido Republicano, que tiene representación no en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados importante, están en contra de la paridad, están en contra de la participación de los pueblos indígenas. Entonces me parece que acá lo que vamos a ver va a ser una división entre una ultraderecha y una derecha más democrática. Y esa derecha más democrática debiera estar en los acuerdos de implementación del texto constitucional si se aprueba el texto, o de un mecanismo de un nuevo proceso constituyente si se rechaza el texto. Muito bom, professor. Muito bom. Grande manhã de trabalho. Alguém tem mais alguma pergunta? Também não vamos abusar da nossa convidada.
Bueno, pero cuando esté allá para el Congreso también tendremos tiempo de seguir conversando y sí, un gusto conocer a este gran equipo de investigación y muchas gracias también por sus interesantes preguntas y comentarios. Muito bem. Então, diante da inexistência de outras perguntas, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua amabilidade de trazer todo esse seu conhecimento e essa sua vivência institucional nesse processo. Esse processo constituinte é um exemplo para a América Latina e para o mundo, e pelo alto grau democrático que ele encerra, porque falar em democracia não é simplesmente abrir processos de escolha, mas é efetivamente dar espaço equânime, igualitário para todos os segmentos da sociedade. E o Chile, nesse aspecto, saltou na frente. Muito, muito importante essa sua exposição. Professor Douglas, uma palavra final? Não, eu estou muito encantado com a fala da professora Pamela, porque a gente ouve muito pela mídia, né, professora Pamela, as informações que nos chegam, claro, conversamos com os colegas, com o extensor em particular, sobre as condições institucionais dos nossos países da região, né? Eu costumo dizer que é muito importante que a região amadureça democraticamente, porque isso é importante para a América Latina, ter um ambiente democrático, instituições consolidadas, substancialmente fortes, isso é bom para toda a região. Então, o Chile construindo esses espaços, isso irradia uma perspectiva institucional de a nossa região fazer também bons movimentos. E eu estou ansioso para conhecê-la pessoalmente no momento que a senhora estiver aqui com a gente, e podemos trocar outras impressões, fazer outras conversações. A professora vem numa atividade agora breve, né, professora? E tenho certeza que vamos continuar aprendendo muito com as suas experiências, com as suas pesquisas, e também nos aproximar um pouco mais dos nossos vizinhos, para que a gente consiga compreender um pouco da gente, ao compreendermos aqueles que estão tão próximos da gente, né? A gente sempre olha muito para a Europa, para os modelos, os contextos, as experiências epistemológicas, mas a gente consegue ver que a gente está produzindo na região, com os nossos próprios problemas, experiências muito bonitas e que devemos conhecer, sobretudo, para que a gente possa dar potência a elas. Muito obrigado pela sua presença, aprendi muito, adorei sua fala. Agradeço também aos nossos alunos do mestrado, do doutorado, as alunas da graduação de iniciação científica que estão aqui com a gente, e também já convidando para que, quando a professora vier, a gente a receba de maneira bastante acolhedora, em grande número, para ouvi-la, sua fala presencialmente. Obrigado, professora Pamela. Muchas gracias, un gusto. Que esté muy bien. Grande abraço, professora. Abrazo. Chao, Bom chao. dia. Tchau.